Buen día, mi nombre es Raúl Cortés Corona, soy médico cirujano, soy licenciado en psicología y he hecho un posgrado en psicobiología. Mi interés ahora es compartir con ustedes los resultados de una investigación que hemos desarrollado acerca del efecto de la terapia asistida por delfines en un grupo de 10 niños con trastorno por déficit de atención, hiperactividad. ¿Por qué nos llama mucho la atención el problema del trastorno por déficit de atención, hiperactividad? Porque es un problema muy relevante en nuestras condiciones culturales actuales. Diferentes estudios epidemiológicos hechos en el extranjero y algunos en nuestro país vienen mostrando que existe aproximadamente un 5% de personas con este trastorno en niños, y lo más sorprendente que nos llama la atención, que también existe en 2.5% de personas adultas. Es la primera causa de consulta para psicología educativa, para psicopedagogía, para neurología pediátrica, para paidopsiquiatría, etc. Es diferentes especialistas que trabajan con problemas de salud mental tienen una alta frecuencia de solicitud de consulta por la presentación de este problema. Los profesores de las escuelas primarias, escuelas secundarias e incluso escuelas de educación superior se quejan recurrentemente de que los alumnos son distraídos, no ponen atención, no se concentran, y la queja es muy intensa hacia los padres de familia. Entonces nosotros consideramos que es una problemática de gran relevancia y de gran importancia. ¿Qué caracteriza al trastorno por déficit de atención? Bueno, los clasificadores internacionales más reconocidos vienen estipulando que existen 5 elementos para poder diagnosticar el trastorno por déficit de atención. El primer elemento es la presencia persistente, continua, constante de síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas? 1, el síntoma de la inatención, es decir, el individuo no puede concentrarse en una tarea por periodos prolongados de tiempo de forma adecuada, se distrae con facilidad. Para poder estudiar un artículo científico, para leer un libro, un tema de biología, etc., se requiere que la persona pueda leer y concentrarse 20, 30 minutos, una hora en un trabajo. La persona con trastorno de la atención o con inatención se distrae con facilidad. Después de unos minutos no puede continuar el trabajo. Entra en su mente otros temas o estímulos externos le llaman la atención. Esto pues evidentemente es muy importante porque en las condiciones educativas regulares el profesor exige que el alumno ponga atención a sus trabajos, a sus lecturas y a las explicaciones e indicaciones que él da. Entonces pues se afecta gravemente el aprendizaje y el desarrollo académico, o la actividad laboral también será afectada. Entonces la inatención es un criterio pues muy importante. El otro elemento sintomático que se presenta en este problema es la hiperactividad, impulsividad. La hiperactividad, impulsividad hace referencia a esta condición en la que el sujeto se mueve de forma exagerada, se remueve constantemente sin ningún objeto preciso. Se mueve mucho cuando no se debe de mover, cuando la persona se espera esté tranquila, con un control motor adecuado para realizar su trabajo. Entonces, esto es muy importante porque resulta muy disruptivo. Los padres de familia se quejan de que llevan a su hijo a un restaurante y el niño no puede permanecer sentado para la comida, o van al cine y no tolera toda la cinta, no tolera ver toda la película. El profesor evidentemente se queja de que el niño se levanta, se mueve, quiere salir, etc. Entonces, estos síntomas, como primer criterio de persistentes, de impulsividad, hiperactividad e inatención, son un elemento esencial. Claro está, el médico ya va a hacer una evaluación más cuidadosa de todos estos datos para ver si se cumplen los criterios, pero en términos generales es esto. El segundo elemento es que estas características, estos síntomas, se vienen presentando desde antes de los 12 años de edad. Si la persona presenta estos síntomas después de los 12 años, muy probablemente no pueda ser diagnosticado
como un trastorno por déficit de atención, hiperactividad. Entonces, este es un elemento importante, ¿sí? El tercer criterio es que estos síntomas de inatención, hiperactividad, impulsividad se presentan en varios contextos, es decir, en la escuela, en la casa, o en la escuela y el trabajo, o en la escuela con los amigos, o en el deporte y la escuela. Es decir, en varios contextos donde está presentándose la actividad de la persona, pues se presentan problemas. Esto es muy relevante. Tenemos padres que nos reportan que incluso la vida social de su hijo se ve muy alterada porque no se le tolera en la visita que se hace a los familiares. Por ejemplo, lo llevan con los abuelos y el ambiente se torna muy incómodo para los padres y para el niño porque por su constante hiperactividad e inatención. Entonces, esta característica que se presenta en varios contextos es muy importante, ¿no? Y bueno, el cuarto elemento para el diagnóstico es que tenemos pruebas, ¿sí?, de que estos síntomas interfieren en el desarrollo funcional de la persona, social, académico, laboral. Las pruebas, pues evidentemente, generalmente tienen que ver primero con lo académico. O sea, hay un bajo rendimiento académico, especialmente en áreas donde se requiere un nivel cognitivo, una actividad cognitiva fuerte, como por ejemplo en áreas de ciencias, en matemáticas, etc. O en otras áreas donde se requiere una comprensión completa de los discursos. Entonces hay datos, hay pruebas de que el sujeto tiene afectaciones funcionales, sociales, escolares o laborales. Y por último, el último criterio para este diagnóstico es que no podemos explicar estos síntomas por otras enfermedades. Hay otras enfermedades que pueden cursar con inatención, que pueden cursar con impulsividad o con hiperactividad, pero que explican esto. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, el trastorno depresivo. Una persona con un estado de depresión puede mantener una condición de inatención, no puede concentrarse en tareas o en aprendizajes de forma transitoria durante algunas semanas o meses, pero una vez superado esta condición médica, se recupera su capacidad de concentración y de aprendizaje. Entonces, es muy importante discriminar de otros trastornos mentales o físicos que puedan estar dándonos síntomas parecidos a los del trastorno por déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Ahora bien, ¿por qué es tan importante? Pues ya lo comentábamos. Decíamos, el 5% de los niños y el 2.5% de los adultos pueden presentar este síndrome que hemos descrito. En muchas ocasiones se ha demostrado que este síndrome se asocia a una afectación funcional del sistema nervioso. Se ha demostrado que la actividad bioeléctrica cerebral y el rendimiento en pruebas neuropsicológicas y estandarizadas está alterado. Entonces, por eso hoy se le considera un trastorno del neurodesarrollo. Y para mí es realmente interesante hoy que se hable que no solamente se presenta en niños, sino también en adultos, y que esto pues tenemos que trabajarlo para apoyar a esta población. Ahora bien, ¿qué alternativas se han generado desde las ciencias médicas y de las ciencias psicológicas y pedagógicas para ayudar a estas personas? Bueno, desde el punto de vista médico, lo que se ha desarrollado son productos farmacológicos o psicofármacos. Los psicofármacos que hoy se comercializan y que los médicos recetamos ayudan a reducir la presencia de estos síntomas en al menos un 50% de los casos, pero tenemos casos que son resistentes al tratamiento y que no mejoran, y aún así en los que mejoran, la mejoría a veces no es tan significativa. Pero es importante considerar los psicofármacos como una posibilidad de apoyo. El otro elemento de apoyo es desde el punto de vista psicopedagógico, es decir, en neuropsicología, en educación especial, se han desarrollado protocolos educativos especializados para estimular el desarrollo de la atención voluntaria, del control motor fino, etc. Y esto pues también es una importante colaboración para atender a estos niños, a estos jóvenes y a estos adultos, ¿no? Sin embargo, pues creemos que son todavía propuestas que ayudan mucho, pero que podemos buscar y tenemos que buscar más opciones de apoyo. Por eso es que nosotros estamos hoy
muy interesados en el trabajo de la terapia asistida por delfines. Y en este momento nosotros queremos pues hablar un poco de los resultados de una investigación que realizamos con un grupo de 10 niños de edad escolar que fueron atendidos en un programa de 10 sesiones de terapia asistida por delfines. Estos 10 niños fueron diagnosticados por nuestro equipo médico y fueron referidos por maestros de educación especial. Y nosotros los estudiamos. Hicimos un protocolo que consta de 3 fases. Fase número 1, hicimos un programa de evaluación inicial. En este momento nosotros hicimos un electroencefalograma digital de 16 canales, un análisis de frecuencia que nos permite hacer un mapeo cerebral y un estudio de potenciales evocados visuales. Todo esto, este primer paquete de estudios nos permite evaluar la calidad bioeléctrica con la que está funcionando el cerebro de estas personas, de estos menores en este caso. También se les instrumentó una historia clínica completa, donde evaluamos antecedentes heredofamiliares, antecedentes patológicos, antecedentes no patológicos, una exploración física completa, una historia evolutiva desde la gestación hasta la edad actual y una exploración física. Posteriormente realizamos una serie de evaluaciones psicométricas para determinar el rendimiento de estos niños en estas condiciones. Lo que hicimos fue aplicar una escala, la escala de Wechsler, que evalúa habilidades intelectuales, que es una escala muy reconocida a nivel nacional e internacional y que pues es un instrumento que junto con los demás pues nos da información importante. Utilizamos también la prueba de Lauretta Bender para evaluar desarrollo psicomotor, entre otros instrumentos de evaluación. Una vez que nosotros completamos esta primera fase de evaluación inicial, pasamos a un periodo de interacción terapéutica de los niños con un delfín. En esta condición se hicieron 10 sesiones de aproximadamente 20 minutos cada sesión, donde los niños entran a un delfinario con un terapeuta entrenado para este trabajo y un entrenador que maneja el delfín. El delfín se acerca al niño y da estimulación de tipo ultrasónica y no sabemos tal vez también del campo magnético. Se sabe que el delfín es un animal que utiliza muy importantemente su sistema de ecolocalización a través de ultrasonido para interactuar con el medio. Y algunos investigadores están proponiendo que el ultrasonido que emite el delfín puede ser un factor o una variable que está incidiendo en la recuperación del tejido cerebral. Bueno, este protocolo se aplicó durante 2 semanas, estas 10 sesiones, y posteriormente en una tercera fase replicamos los estudios después de la interacción con los delfines. Y nosotros nos dimos a la tarea de evaluar los cambios que se presentaron en este grupo. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que nosotros observamos en este grupo? En nuestro estudio que nosotros hemos visto, vimos un cambio significativo, estadísticamente significativo, en los valores de la potencia absoluta de las bandas eléctricas cerebrales, especialmente en 2 bandas, una llamada banda delta, que es una actividad eléctrica lenta. Esta actividad eléctrica lenta no debe presentarse en una persona sana. Bueno, pues en este grupo de niños encontramos que predominaba en ellos una actividad eléctrica lenta de la banda delta en las zonas frontales. Vimos que esta se reduce de manera significativa en términos cuantitativos comparando el primero contra el segundo estudio. También observamos que la actividad electrofisiológica alfa se incrementa. La actividad electrofisiológica alfa se considera como una actividad de frecuencias rápidas y esta actividad se incrementó en las zonas posteriores del cerebro. Esta frecuencia de actividad eléctrica alfa se ha considerado en electrofisiología como un dato de maduración electrofisiológica cerebral y se ve que aumenta de manera significativa de acuerdo con nuestros estudios. Asimismo, en cuanto a los estudios psicométricos, hemos podido observar lo siguiente. En la escala Wechsler, que se divide en escala de ejecución y escala verbal, vimos cambios importantes. La escala de ejecución hace referencia a aquellas actividades de coordinación ojo-mano a las que se somete la persona, ¿no?
rompecabezas, diseños con cubos, etc. En esta escala nosotros vimos que antes del estudio el promedio de nuestro grupo calificaba con un 88.6 de coeficiente intelectual de ejecución. Al final de la terapia, los jóvenes tenían un coeficiente intelectual promedio en ejecución de 98.6, lo cual es un incremento significativo. Y nuestras pruebas estadísticas muestran que pues tiene una proporción significativa, un cambio bien significativo en términos estadísticos. En el aspecto verbal de esta prueba, donde se evalúan habilidades lingüísticas, calificaban con 76.6 en el primer estudio, y en el segundo estudio, posterior a la terapia, calificaban con 83.8. Este incremento en el coeficiente intelectual verbal también demostró ser estadísticamente significativo. En cuanto al coeficiente intelectual total que nos da esta prueba, teniendo un coeficiente de 80 en el primer estudio, incrementa hasta 90 en el segundo. Y finalmente encontramos en la escala, en la prueba de desarrollo visomotor de Lauretta Bender, que el número de errores que cometen los niños durante la ejecución de sus tareas se reduce de manera muy importante, de 7.8 errores a 5.6 errores. De forma sintética, nosotros creemos que con este primer estudio estamos observando que la terapia asistida por delfines puede convertirse en una terapia verdaderamente importante y coadyuvante en la atención de esta problemática y ser parte del programa de apoyo a estas personas. Muchas gracias por su atención.